Saludos y bienvenidos una semana más a esta experiencia de aprendizaje en EDUC 101. Esta quien te habla, tu profesora, pero más que profesora, compañera de viaje en esta experiencia de aprendizaje, Lizaira Rodríguez. Toda disciplina que se estudia y todo campo del conocimiento descansa sobre unos fundamentos y asimismo la educación, tal y como la conocemos hoy en día, es producto de las investigaciones y los conocimientos que han aportado unas ramas en específico. Y es lo que se convierte como en el piso sobre el cual construimos todo lo que es un sistema educativo y todo lo que representa esta disciplina de la educación. Así que esta semana estaremos, y específicamente en este video, tocando algunos fundamentos sobre los cuales descansa la educación. Debemos partir comentando que los tres pilares o los tres fundamentos más importantes de la educación es la sociología, la psicología y la filosofía. Y estaremos definiendo las tres y dándole ejemplo para que puedan comprender de qué se tratan estas disciplinas. Todas relacionadas con el ser humano y con la sociedad, pero todas desde enfoques distintos. Me voy a mover de aquí para que ustedes puedan apreciar la lectura del texto de hoy. Aristóteles dijo en una ocasión: en la actualidad la opinión referente a los temas de la educación está dividida. Y si en el tiempo de Aristóteles está dividida, ¿cuánto más en el día de hoy la opinión sobre la educación está dividida? Nosotros tenemos diversos sistemas educativos, el sistema regular de Estados Unidos, tenemos el sistema de Montessori, tenemos el sistema, ¿verdad?, de homeschooling, entre otros. Así que la gente, según Aristóteles, que lo escribió hace mucho tiempo, y vemos que también es pertinente para nuestra situación de hoy, dice: la gente no adopta el mismo criterio acerca de lo que deben aprender las personas. O sea, no nos logramos poner de acuerdo en qué es lo que cada uno debe aprender. Sea una visión de la excelencia humana o una visión de la mejor vida que sea posible. O sea, ¿será que debo enfocarme en que esa persona tenga una visión de perseguir una excelencia o que esa persona tenga una visión de poder mejorar su vida en específico? Ni está claro tampoco si la educación debería dirigirse principalmente al intelecto o al carácter moral. Y yo creo que todavía esto es algo que está mucho en discusión cientos de años después. Realmente hay sistemas educativos que están más enfocados en desarrollar simplemente la mente y hay otros sistemas educativos que están más enfocados en desarrollar la moral, los valores, obviamente, y la parte espiritual. Pero ¿cuál será la respuesta? ¿Qué es o cómo debe ser el enfoque? Él continúa diciendo, y sigo moviéndome para que tú puedas ver, dice: sí, los estudios apropiados que deben seguirse son, ¿verdad? Estos son los cuestionamientos que Aristóteles entendía, que veía en esta generación. Y que digo que, wow, si él viniera de nuevo, ¿verdad? Si él estuviera con nosotros, diría exactamente lo mismo. Si deben seguirse, ¿verdad? Los estudios apropiados deben ser los que son útiles para la vida o los que buscan la excelencia del intelecto. Y eso también, ¿verdad? Las escuelas vocacionales y técnicas y el enfoque de que el estudiante debe salir de la escuela con una profesión ya que le permita ser independiente versus aquellos que apoyan los sistemas educativos donde se crece en el intelecto. No todos los hombres aceptan la misma excelencia humana y naturalmente difieren acerca del entrenamiento adecuado para ella.
Así que lo que Aristóteles está diciendo con este texto y que me parece muy pertinente para la situación que nosotros estamos enfrentando hoy, es que no toda la gente mira o piensa en el ser humano de la misma manera. Y hay gente que dice, no, es que el ser humano tiene que alcanzar la excelencia moral. No, es que el ser humano tiene que ser útil para la sociedad. Y dependiendo de cuál sea la visión que tiene la persona, es entonces la educación que esa persona va a esperar que se tenga. ¿Ok? Y son los fundamentos de la educación los que vienen a otorgar esas distintas visiones y que nos ayudan a entender mucho más el concepto de la educación. Así que, ¿verdad? Este es el pensador, el filósofo, la representación del filósofo de Rodin. Y me parece interesante porque yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde ya no se toma tiempo para pensar. No se toma tiempo para establecer o plantear cuestiones que puedan retar nuestra manera de ver el mundo o que nos hagan reflexionar sobre cuál es la manera adecuada en la que nosotros debemos ver el mundo, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, siendo personas independientes, tienen una manera de ver el mundo. Cuando nosotros hablamos de este fundamento, que es el fundamento filosófico, estamos hablando de que la filosofía es un conjunto de reflexiones. Es reflexionar la filosofía nace del ejercicio de los pensadores, reflexionar y cuestionarse muchas cosas. Básicamente, se nos dice que la filosofía es ese conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales. Especialmente es esa reflexión sobre el hombre y sobre el universo. Y básicamente la filosofía se basa o se motiva o está enfocada en contestar tres grandes preguntas. Y son preguntas que todo ser humano en algún momento ha tenido que hacerse, y si todavía no te las has hecho, creo que es momento de que empieces a indagar la respuesta de cada una de estas preguntas. ¿Qué es real? En un mundo tan lleno de apariencia, nosotros tenemos que pensar en lo que es real. ¿Qué es verdad? ¿Cuál es la verdad máxima? ¿Y qué es lo que vale? Y yo creo que estas son tres preguntas que pudieran darle sentido a tu vida. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Y qué verdaderamente es lo valioso? Así que el fundamento filosófico, cuando nosotros hablamos de este fundamento filosófico, que lo que busca es una disciplina que busca contestar grandes preguntas sobre la vida, sobre Dios, sobre los hombres. Pero cuando nosotros hablamos de filosofía, pero específicamente en el campo de la educación, estamos hablando que es una disciplina moderna que básicamente estudia el proceso, ¿verdad?, educativo y cómo cada persona o cómo cada tiempo o cómo cada enfoque presenta, ¿verdad?, la manera en cómo se debe educar, sobre todo cuál es el propósito particular de la educación del ser humano. Así que cuando nosotros hablamos de la filosofía, estamos tratando de contestar la pregunta, ¿cuál es el sentido de la educación? Fíjense que la filosofía trata de contestar preguntas sobre el propósito de la educación. Así que George Knight, en su libro Filosofía Educativa del año 2002, dice que la tarea de la filosofía de la educación es poner a los futuros maestros en contacto con las grandes preguntas que subyacen al significado y el propósito de la vida. Así que básicamente la filosofía lo que está tratando de buscar es el significado y el propósito de la vida. Y cada uno de ustedes se forja, cada uno de ustedes tiene una visión de cuál es el significado y cuál es el propósito de tu vida. Si nunca te has preguntado cuál es el significado o el propósito de tu vida,
creo que es tiempo de que empieces a preguntarte cuál verdaderamente es el sentido de la vida. En el próximo video continuaremos con los siguientes fundamentos.